quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte, bueno, felicitaciones. Aquí tienes mi cabeza en bandeja y lo que se ha vivido el día de hoy ha sido totalmente nauseabundo. No se ha respetado el debido proceso, se ha violado la ley, la Constitución. Para que un congresista sea suspendido, para que un congresista sea separado, suspendido, tiene que haber una sentencia firme por parte del Poder Judicial. Fuerza Popular cree que con la suspensión del parlamentario pueden llamar al accesitario. Eso es lo que ellos están buscando. ¿Para qué? Para mantener el control de la mesa directiva. Se ha violado la Constitución porque en ningún momento nos dijeron quiénes iban a ser los congresistas hábiles, aptos para la votación. Esto no se va a quedar ahí. Este es el inicio, como lo dije, en el momento de mis alegatos. Vamos a hacer que se respeten los derechos de nosotros. El día de hoy se ha cometido un abuso. Hemos sido víctimas de una dictadura parlamentaria. Hemos sido víctimas de esa mayoría aplastante de Fuerza Popular, que no les interesa el reglamento, pisotear los derechos de las personas. Me voy totalmente indignado, pero con la frente bien en alto, porque como lo dije al momento de dar mis descargos, tengo la conciencia limpia, soy una persona honesta. En ningún momento me he beneficiado con todas las gollerías del Congreso. No he cobrado gasto de instalación, jamás he viajado al interior y al exterior con plata del Congreso. No me he beneficiado con cupos que aportan los parlamentarios. Gracias. Buenas noches. Al igual que Kenji, en verdad he podido observar y ver cómo verdaderamente es la política y me entristece saber cómo hoy día Fuerza Popular, a quien ya no puedo llamar partido fujimorista, Fuerza Popular, cómo ha actuado las personas que están dentro, a muchos que consideraban mis amigos, que solamente realizan los actos simplemente por convicción. ¿Qué ha sucedido? Hoy día han votado personas que han votado en la permanente y eso es totalmente ilegal y eso mañana mismo va a tener que ser denunciado. Ustedes han visto este circo que ha habido el día de hoy, cómo han impuesto 15 congresistas más y han seguido considerando el voto de 67, cuando de 115 los 2/3 son 77. Claro, no llegaron a la infracción constitucional, no lograron desaforarnos, pero como vieron que no podían desaforarnos... Bien, estamos terminando de escuchar los descargos que hacen los congresistas que han sido recientemente suspendidos. Estamos hablando de Guillermo Ocángel, Bienvenido Ramírez y Kenji Fujimori. Y la frase de Kenji ha sido brutal. Keiko, aquí tienes mi cabeza. Ha empezado por decirle esto, parece ya un shogunato y no el Congreso de la República. Pero decíamos que no pude terminar de presentar a mi invitado, Pedro Cateriano. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Y bueno, siempre llegas con la coyuntura, así que... creo que hoy día va a ser muy útil tu conocimiento porque lo que ha habido hoy es un enjunje constitucional, básicamente. Y han habido opiniones encontradas en diversos medios de líderes de opinión y de abogados interpretando un artículo que yo no le encuentro mucha interpretación. Pero vamos a ponernos en contexto. Lo que ha pasado es que se ha tratado de suspender a estos señores y la gran discusión, si entiendo bien Pedro, es que quienes estuvieron en la subcomisión y luego mandaron al asunto a la permanente, esos miembros de la permanente no podrían haber votado. Así ¿no? es. Y han votado. Han votado. Ese ha sido el tema. Así es. Como desapareció el bicameralismo con la nueva Constitución, el nuevo texto establece que la subcomisión de acusaciones constitucionales y el reglamento formula, ¿no es cierto?, estructura la acusación Y va a la comisión permanente.
La comisión permanente actúa de primera instancia para garantizar precisamente la instancia plural. O sea, ahí reemplazando a la Cámara de Diputados. Exacto. Ya. El papel que desempeñaba antes la Cámara de Diputados lo tiene ahora la comisión permanente. Por esa razón, los miembros que forman parte de la comisión permanente no votan en el Pleno. El artículo 100 de la Constitución es clarísimo. Ahí no hay problema de interpretación, ni siquiera de lectura. Hoy día se ha hablado mucho de interpretación, hasta de integración. He escuchado a abogados hablar. Y yo te pido, Vanessa, no sé si tienes el artículo 100 de la Constitución para poder verlo en la pantalla. Ahorita lo vamos a poner, ahí está. Dice, corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender... Sin participación de la Comisión, absolutamente, o sea, claro. Y en la primera línea dice, corresponde al Congreso sin participación de la Comisión Permanente, punto. Así es. En derecho, como sabemos, cuando hay un vacío legal, se procede a interpretar o a integrar. Pero acá no hay ningún vacío legal, la norma es clarísima. Acá no hay duda alguna, es decir, es claro en este caso que lo que ha habido es una mala interpretación y mala aplicación del artículo 100 de la Constitución para cumplir con las órdenes que Keiko Fujimori le ha dado a su bancada. ¿Y cuál ha sido la orden? Sacar del escenario parlamentario a su hermano. A su hermano. Te pido, Pedro, un segundo, vamos a escuchar un poquito más a Guillermo Cángel y regresamos a conversar. Llegamos, qué desesperación. No pudieron. Nuestro Señor pone a sus mejores guerreros al combate y nosotros seguiremos luchando hasta la victoria final. Gracias. Buenas noches. Una vez más sorprendida y aterrada y asqueada de la forma como Fuerza Popular viene manejando el Congreso de la República. Hemos visto hoy, todos los peruanos somos testigos, cómo han forzado la figura jurídica. El reglamento del Congreso establece claramente que los miembros de la Comisión Permanente, de la subcomisión y de la Comisión Permanente no votan en el Pleno. Sin embargo, ellos forzando la figura, han hecho que los miembros de la Comisión Permanente voten ¿para qué? Para alcanzar una mayoría aparente y poder desaforar a los 3 congresistas. Kenji acaba de partir destrozado, porque ve que esta arbitrariedad es un acto injusto, porque el señor Kenji Fujimori no incurrió en actos arbitrarios y sin embargo, por la libertad de su padre, hoy le ha costado el puesto. Pero estoy segura que ese proceso acarrea la nulidad absoluta, porque el reglamento del Congreso y la Constitución Política han sido vulnerados una vez más. Basta, señores de Fuerza Popular, el pueblo peruano no lo va a permitir. Gracias. Culmina así. Bienvenido Ramírez. La prensa nacional, que juegan un rol importante en la población. Yo no los voy a llamar mermelero, porque ustedes llevan toda la información al pueblo peruano. Hoy hemos visto y hemos vivido en carne propia el abuso y el golpe parlamentario que ha dado Fuerza Popular. El abuso como lo vienen cometiendo hace 2 años, perpetrados en la mesa directiva, para seguir haciendo sus fechorías. Que hablan de corrupción. Primero se tienen que mirar al espejo, señores. No pueden hablar de corrupción. Como lo dije hoy, ¿cuántos ellos tienen procesos judiciales y penales que le deben al país una explicación? ¿Por qué no quieren que se le levante la inmunidad? Porque se van a ir todos adentro y vamos a quedar pocos congresistas. Esto es un abuso y un atropello a la democracia. Pero eso sí quiero decirles, queridos peruanos, que Fuerza Popular nunca será gobierno, absolutamente, por todos estos atropellos que viene viendo el pueblo peruano. Ya ven todas las marchas que vienen dándose en contra de este Congreso, por la mala conducción y la mala dirección de este Congreso. Y así quieren seguirse perpetrando en el poder. Pueblo peruano, hoy hemos vivido un golpe parlamentario protagonizado por Fuerza Popular. Muchas gracias. Bien, culmina entonces de esta forma la conferencia de prensa.
Ha terminado pues de hablar, bienvenido Ramírez, dijo que esta es una maniobra para perpetrarse en el poder, creo que quiso decir perpetuarse, pero vamos a entenderlo de esa manera. Y regresamos entonces a conversar. Pedro nos está explicando lo que sucede. Entonces, el artículo 100 que Vanessa nos puso, Vane, no sé si lo puedes poner de nuevo, te pido por favor, de la Constitución, es clarísimo. Dice en la primera línea que los miembros de la permanente no votan. Ahora, el argumento que quienes están en la otra orilla han utilizado para poder plantear el voto es que ya se ha hecho antes. Pero ¿eso es precedente vinculante? No, de ninguna manera. Además, en más de una oportunidad, Roberto Ramírez del Villar ha mencionado en debates parlamentarios, ¿no? El mal precedente no constituye precedente, o el error no obliga a seguir cometiendo el error, ¿no? Entonces, acá estamos evidentemente ante una grave alteración del orden constitucional, no solo en este caso, o sea, ahora que hemos visto a Bienvenido Ramírez hablar sorprendido del ejercicio abusivo del poder, estas tropelías Fuerza Popular las viene cometiendo desde que asumieron el control del Parlamento. Y el señor Ramírez está ahí. El señor Ramírez y también el señor Kenji Fujimori apoyaron silenciosamente y de manera cómplice todas las órdenes que a lo largo de estos meses dio su hermana, inclusive con el propósito de vacar en el cargo al expresidente Kuczynski. Y lo que ha llamado la atención el día de hoy han sido las imputaciones, ¿no es cierto?, de Fuerza Popular contra Kenji Fujimori, acusándolo de actos delictivos por haber intentado pactar o por haber pactado el indulto que recibió de parte del expresidente Kuczynski, el exdictador. Con lo cual, Fuerza Popular en la práctica hoy ha asumido la postura, desde el punto de vista jurídico y político, que el indulto que concedió el expresidente Kuczynski a Fujimori se basó en actos delictivos. Es decir, con tal de lograr sus fines políticos, Keiko Fujimori el día de hoy nos ha dado la razón a todos aquellos que dijimos que este indulto concedido por el expresidente Kuczynski era producto de un pacto político, solo que nosotros no dijimos, porque no habían las pruebas, que hoy ha sustentado Fuerza Popular basado en una acción delictiva. Claro, entonces se han metido en un escollo que van a tener que explicar. Bueno, vamos a ver qué van a decir los de Fuerza Popular cuando en las próximas horas o el día de mañana o en los próximos días conozcamos la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso va a ser bien importante y ojalá pueda venir alguien de Fuerza Popular a explicarnos cómo estas dos posiciones se concilian. Pero hay otro tema, Pedro, que es que quería que nos expliques qué es lo que va a pasar ahora con Kenji. Lo que va a ocurrir ahora es lo siguiente. Se ha aprobado la acusación constitucional y su suspensión en el No está desaforado. No está desaforado, bueno, está suspendido, no está expulsado del Congreso. Entonces, ahora esta acusación constitucional pasa al Ministerio Público, donde el fiscal de la Nación. Con la nueva Constitución, el fiscal de la Nación está obligado a formular denuncia ante la Corte Suprema. En la anterior Constitución, en la del 79, teniendo en cuenta la experiencia acontecida con Alan García, que el Congreso lo acusó constitucionalmente y llegó esto a la Fiscalía y simplemente redujo la acusación y luego el vocal Salas Gamboa archivó el caso, la nueva Constitución estableció que la acusación constitucional que llega al Ministerio Público la asume el fiscal de la Nación y formula la acusación ante la Corte Suprema. De manera obligatoria. De manera obligatoria. Correcto. Entonces, cuando llega la acusación constitucional a la Corte Suprema designa un vocal instructor, ¿no es cierto? Que va a ser el que va a llevar adelante la investigación. Luego habrá un informe final y posteriormente la Sala Penal de la Corte Suprema va a emitir una resolución en donde declarará la inocencia o la culpabilidad del señor Kenji Fujimori y de los otros congresistas que el día de hoy han sido acusados. Ahora, mientras esto sucede, los accesitarios toman el mando. Exacto. Como han sido suspendidos, el Congreso de la República comunica esta determinación
al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones convoca a los accesitarios, les entrega su credencial como parlamentarios y luego con este documento, para iniciar el ejercicio de sus funciones, tienen que jurar el cargo ante el presidente del Congreso. Con lo cual, calculo que esto, con la rapidez que ha sido llevado adelante, en los próximos días tendremos a los parlamentarios que van a reemplazar a los congresistas suspendidos. Claro, se podría sospechar con mala leche, si se quiere, que probablemente se va a hacer antes de la elección de la nueva mesa de presidencia. Bueno, esa es una de las razones de la prisa, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, cuando Keiko Fujimori quiere celeridad, actúa con rapidez el Congreso, ¿no es cierto? Pero aplica la Constitución y la ley con distintos criterios. En el caso de Yesenia Ponce o del congresista Mamani, que es de dominio público, que han adulterado certificados, que no tienen compañeros de clase, que no saben decir en qué colegios estudiaron, ellos están protegidos por la señora Keiko Fujimori. ¿Por qué razón? Porque acatan sin dudas ni murmuraciones sus órdenes. Como estos eran los rebeldes, los ha sacado para mantener el control del Parlamento, que es la fuerza en este momento del poder de Keiko Fujimori. Con este Parlamento amenazan a los medios de comunicación, los acusan de mermeleros, ¿no es cierto? Tienen atemorizado al presidente de la República, ¿no? A los ministros de Estado prácticamente bajo tierra, y estamos pues ante una situación en la cual desde hace meses se ha roto el equilibrio entre los poderes del Estado, que es un rasgo distintivo del sistema democrático. Y de la República. Así es. Ahora, hay un tema que es complejo, pero que creo que es bien valioso conversar, que es que Kenji Fujimori puede ser perfectamente desaforado y puede ser incluso sentenciado si es que ha cometido los delitos que, por lo menos en el caso de Bienvenido Ramírez, todo parece indicar que sí los ha cometido. Los videos son brutales. Pero creo que esta celeridad que el Congreso le ha impreso al proceso podría terminar favoreciendo a los acusados. Pero no solo ha sido celeridad, es decir, como hemos mencionado hace algunos momentos, hay una clara violación del artículo 100 de la Constitución. Acá no, repito, no hay problema de interpretación. Acá ha habido una flagrante violación de la Constitución y eso ciertamente lo emplearán como argumento de defensa los abogados del señor Kenji Fujimori y de los otros parlamentarios cuando estén en la Corte Suprema, naturalmente, ¿no? Ahora, respecto de los videos y de los audios, hay que ser también equilibrados. El señor Mamani, con la bancada de Fuerza Popular, en conferencia de prensa en el Congreso, afirmó que había un video de él con el expresidente Kuczynski, en donde supuestamente se le estaba torciendo la voluntad a cambio, ¿no es cierto?, del indulto. Del indulto y de no votar por la vacancia. Han transcurrido semanas y ese video no aparece. Entonces, en ese contexto no hay que olvidar, cuando se anuncia esto, inclusive algunos parlamentarios del partido del expresidente Kuczynski salieron públicamente a pedirle su renuncia, ¿no? Y creo que ese contexto político y esa circunstancia lo obligó a renunciar. Y de otro lado, resulta también que el Ministerio Público ha señalado que los audios y videos han sido adulterados. Cuando el señor Mamani dijo que habían sido entregados de manera... Que los había filmado con su reloj, resulta que la Fiscalía ha dicho que los videos que tiene no son filmados por reloj, sino por un iPhone. Y bueno, ahora también en la Corte Suprema todo eso tendrá que ser aclarado, ¿no? Porque tampoco podemos aceptar que alegremente y de manera descarada Fuerza Popular le mienta al país. Claro está que los fujimoristas están acostumbrados a mentir, a malinterpretar, a coaccionar, pero ha llegado la hora también que la ciudadanía en general y los medios de comunicación pongamos coto a este ejercicio abusivo del poder que está poniendo al país al borde casi cíclicamente de
crisis constitucionales que afectan el normal desarrollo del sistema democrático en el país. Te pido un segundo, Pedro. Está en la línea el congresista Héctor Becerril para darnos sus impresiones sobre lo que ha sucedido el día de hoy. Congresista, buenas noches. ¿Qué tal, Mijael? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está usted, congresista? Se dice en varias tiendas políticas, y además lo han dicho varios líderes de opinión, que hay una vulneración a la Constitución en la medida en que los miembros de la Comisión Permanente han votado en el Pleno y que esto no debería ser así. ¿Cuál es el argumento con el que Fuerza Popular sustenta lo contrario? Muy simple. El artículo 87 de la Constitución, si bien es cierto, dice que esta votación de acusaciones constitucionales se deben realizar sin los miembros de la Comisión Permanente, pero también dice enseguida que se debe utilizar el principio de razonabilidad. ¿Por qué los miembros de la Comisión Permanente no deberían votar en el Pleno? Porque se entiende que en la Comisión Permanente se vota para acusar a los congresistas y en el Pleno se vota para juzgar. Entonces ellos no pueden juzgar y a la vez acusar, no pueden ser juez y parte. Pero con esa misma lógica, aquellos congresistas que no han hecho el uso de su voto para juzgar, entonces obviamente que pueden votar. Más aún, el mismo artículo de la Constitución manifiesta, señala de que no distingue cuando dice que no deben votar los miembros de la Comisión Permanente. O sea, disculpe No usted, se congresista, distingo. lo que plantea es que quienes no ejercieron su derecho a votar en la Comisión Permanente sí podrían, bajo el criterio de razonabilidad, votar en el Pleno. Así es. Y sobre eso hay una opinión consultiva del año 2011 a la Comisión de Constitución, donde establece, dice, solo están impedidos de votar las acusaciones constitucionales en el Pleno del Congreso quien ejerció su voto en la Comisión Permanente, sea en su condición de titular o suplente. Y en base a eso hay varios precedentes. Por ejemplo, caso Anaya, año 2008, presidencia del Congreso, el congresista Javier Velázquez Quesquén, votaron los congresistas Mercedes Cabanillas, Mauricio Mulder, Fabiola Morales, José Urquizo, que no votaron en la Comisión Permanente. Igual sucedió en el año 2009 en el caso Gustavo Espinosa. Correcto. Y lo último que hemos tenido, el año 2013, en el caso Michael Urtecho, en la presidencia del congresista Freyo Tarola, votaron los congresistas León Rivera, Falconi Picardo, García Belaúnde, Pérez Tello, Velázquez Quesquén, quienes no votaron en la Comisión Permanente. Así es que hay antecedentes. Entiendo, congresista, su postura. Quería hacerle una última pregunta con respecto a las declaraciones que ha dado Kenji Fujimori. No sé si lo escuchó, pero ha empezado diciendo, Keiko, a su hermana, acá tienes mi cabeza, te la entrego en una bandeja. ¿Qué opinión le merece lo que ha dicho Kenji? Bueno, yo, ¿qué puedo esperar pues, de una persona? Todos estos últimos días ha estado paseándose por todos los medios de comunicación, despotricando del partido, despotricando de su hermana, y convertido en una suerte de soplón que a mí me dieron computadoras, no lo recibí, mintiendo al país, diciendo que nos hemos subido el sueldo, cuando lo que ha pasado simplemente son gastos de representación que antes nos daban después que viajábamos, ahora nos dan antes. Es decir, yo creo que lo que más ahí lo puede describir perfectamente es una persona que se vendió lamentablemente a la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski y ahora cuando tiene que asumir su responsabilidad no tiene los pantalones para hacerlo y culpa a su hermana de toda la corrupción que la ha avalado. Bien, congresista, ojalá veamos la misma celeridad en su bancada con el caso Ponce, por ejemplo, que ha quedado también en el aire. Yo te pido que no confunda las cosas, porque eso es lo malo de los periodistas. Estamos hablando de un tema y meten otro tema. ¿Qué tiene que ver el tema de Ponce, un tema de ética, con el tema de una acusación constitucional que viene de la Comisión Permanente y va al Pleno? No entiendo cuál es la relación.
Era un tema de velocidades, pero le agradezco muchísimo por su llamada, congresista Becerril. Espero que vuelva pronto al estudio para conversar. Nosotros regresamos aquí a la mesa con Pedro Cateriano, que le pido su opinión sobre el argumento que ha utilizado el señor Becerril con respecto a la interpretación esta de la razonabilidad para poder no votar en la permanente y sí votar en el pleno. Bueno, ocuparme del congresista Becerril y de sus opiniones sería ya, a ver, digamos, descender a un nivel que creo la audiencia no merece. Pero con respecto al argumento de fondo que plantean... He sido absolutamente claro, o sea, el artículo 100 de la Constitución no tiene posibilidad de ser malinterpretado. Además, una opinión de una comisión consultiva no puede alterar o modificar un precepto constitucional, eso es elemental. Seguramente porque los fujimoristas emplean los criterios legales solamente con fines políticos, tienen permanentemente esta clase de acciones, porque esto no es novedad. Si nos remitimos al periodo de la dictadura de Fujimori y Montesinos, la aplicación de la Constitución y de la ley siempre fue así. Y hoy lo que llama la atención es que esta Constitución la redactó el propio Fujimori. Es correcto. Y son ellos los que ponen al país en estas situaciones de vulneración del orden constitucional. Tenemos, Pedro, un tuit que acaba de poner Kenji Fujimori, que es lo último que ha dicho, y él ha tuiteado, vean ustedes lo siguiente, dice: la libertad le ganará el miedo, pone dos caritas felices, nunca dejen de sonreír, otra carita feliz, incluso en la peor adversidad de la vida, esta historia continuará. Y esa es, la verdad que suena a chiste, y además pone una foto del martillo de Thor, bueno, en fin. Ahí Kenji tendrá que dar explicaciones a alguien. Yo la verdad que dejé de entender las caritas felices hace un buen rato. Pero la última pregunta que quería hacerle a Pedro Cateriano es, tanto Kenji como varias de las otras bancadas del Congreso han dicho que esto no se va a quedar acá, ¿no? Y que van a proceder legalmente para revertir lo hecho hoy. ¿Se puede? Bueno, va a ser una batalla larga, no va a ser fácil. Lo que ha aprobado hoy día Keiko Fujimori es que es digna hija de su padre, con la misma frialdad que el exdictador le aplicó, ¿no es cierto?, la ley a Susana Higuchi. Hoy día, siguiendo la misma estrategia, Keiko Fujimori, por el momento no lo ha sacado del escenario parlamentario a Kenji Fujimori. Vamos a ver lo que ocurrirá. Pero una vez más reafirmo que estos hechos me vienen dando la razón cuando he afirmado que el fujimorismo es una amenaza permanente para nuestro sistema democrático. Pero muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, y disculpa por las interrupciones, pero la coyuntura la reclamaba, y la verdad es que mi productora me dice y me hace acordar que siempre nos termina acompañando en momentos de coyuntura, así que muchas gracias.